Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos review de esta que es la Huawei Watch Fit Mini. No sé si hablarle en masculino o femenino porque es pulsera o es reloj. ¿Tú qué dices? Bueno, vamos a comenzar. Lo cierto del caso es que es un wearable enfocado a las mujeres debido al diseño un poco más delicado, fino. Tenemos de hecho la banda, por ejemplo, más delgada. Se ve muchísimo mejor en una muñeca femenina. De hecho, ese será su punto más fuerte, el diseño. Como te darás cuenta, estamos hablando de un diseño muy agradable y en este caso no hablamos de un producto exageradamente caro. Tampoco se trata de algo súper económico, pero su precio es de 1,999 pesos mexicanos, aunque ya sabes que Huawei siempre tiene promociones en su tienda, así que al menos a la grabación de este video está en 1,699, que sería un precio bastante atractivo para tratarse de un reloj pulsera con este diseño tan bonito. Aquí encontraremos metal en el cuerpo de este reloj con una tonalidad dorada. Se ve, la verdad es que muy agradable. Las bandas vienen con piel genuina. Eso es algo muy destacable. Sí las puedes cambiar, pero ya que tienen una medida un poco más pequeña, pues no es la medida estándar, digamos, de todo reloj, pero perfectamente puedes retirarlo y conseguir algunas otras en tiendas. Así sin correa pesa 20 gramos aproximadamente. Entonces es muy ligerita, muy cómoda de portar. Como puedes notar, estamos hablando de cristal curvo en las orillas para darle un diseño muy agradable visualmente. Se ve muy fino, se ve premium. En la parte de atrás encontramos plástico y tiene pines para carga. No tiene carga inalámbrica, pero sí tiene, digamos, unos imanes o magnetismo para que en cuanto acerques el cargador te pegue y puedas estar seguro de que ya está cargando. Entonces no vemos lo más top de Huawei en cuanto a carga inalámbrica, pero creo que está suficientemente bien. Y obviamente que aquí tenemos toda clase de sensores para medir un montón de cosas que ya te mencionaré. Como te darás cuenta, la pantalla es de 1.47 pulgadas. Es una pantalla AMOLED completamente a color, por supuesto, para que puedas disfrutar de todo el contenido. Además de que las zonas en negro serán píxeles apagados, entonces tenemos un contraste supremo, muy buena visualización en interiores y exteriores, así que no hay nada de qué preocuparse en este sentido. Tiene una resolución de 194 por 368 píxeles, entonces vamos a notar una densidad de 282. No es la densidad más impresionante, pero sigue teniendo un buen nivel de detalle. En este caso solo cuenta con un botón y a diferencia de relojes superiores de Huawei, no puedes interactuar con él. A pesar de que sí gira esta pequeña corona, no es digital, así que no interactúas con absolutamente nada del sistema. Únicamente como botón, cuando lo presionas puedes elegir si quieres que vaya a los ejercicios o a alguna otra aplicación que tú quieras. El sistema y navegación de este reloj es lo mismo que encuentras en todo reloj de Huawei, incluso en los más caros. Si deslizamos desde arriba hacia abajo vemos el estado de la batería y algunas otras cosas, pero ya que menciono batería, será de los puntos más fuertes. Promete 2 semanas de duración, aún con monitoreo constante de varias cosas, entonces me parece algo muy positivo. No lo vas a tener que estar cargando a cada rato. Aquí puedes habilitar un modo no molestar, puedes decirle que la pantalla se quede encendida por un poco más de tiempo. También puedes elegir que quieres encontrar tu celular. Si es que de plano no sabes dónde lo dejaste, pones aquí y empieza a sonar. En este caso no lo tengo aquí cerca. Además puedes tener acceso a tus alarmas que puedes configurar perfectamente bien con la pantalla táctil. La verdad es que la interfaz está muy bien adaptada. Aquí simplemente eliges la hora, el minuto, incluso los días que quieres que se repita. Siempre que quieras ir hacia atrás, navegas de esta manera, haciendo swipe de izquierda a derecha. Y bueno, volviendo a la pantalla principal, vamos a notar que si deslizamos desde abajo hacia arriba, ingresamos a las notificaciones. Aquí puedes leer las notificaciones que has recibido, pero no puedes responder ni nada. Sí te muestra el icono de la aplicación, pero desafortunadamente no hay alguna opción de respuesta. Aunque en este rango de precio, hablando en un segmento ya de pulsera, no hay algún equipo que te permita responder. Tal vez más caros te permiten tener respuestas predefinidas. Sería muy bueno que Huawei actualizara esto para que te permitiera tener por lo menos una lista de respuestas para enviar.
Pero bueno, dejando de un lado las notificaciones, si deslizamos hacia acá, vamos a empezar a acceder ya a todos los diversos widgets que tenemos disponibles. Como te darás cuenta, aquí hay algunos. En este caso me pide que me conecte a la aplicación para actualizar el clima, pero vamos a tener también por aquí los niveles de estrés, que puedes habilitar la medición automática desde la aplicación también. Tenemos la medición de saturación de oxígeno constante. Esto es algo increíblemente bueno, así que en este rango de precio también es de sus apartados más destacables, que te mida la saturación de forma constante y sin que la batería se vea muy afectada. Está perfecto. Tenemos también aquí el ritmo cardíaco y nuevamente una medición constante. Ahorita como no lo tengo puesto ni nada, por eso ves que tuvo ahí unos picos hacia abajo. Bueno, eso será básicamente todo lo que encontraremos aquí. Y bueno, para acceder a las aplicaciones vamos a pulsar el botón y listo. Aquí tenemos varias herramientas. Para empezar tenemos la herramienta para hacer ejercicio. Aquí tenemos un sinfín de ejercicios que puedes seleccionar para que te monitoree de forma específica. Vamos a ponerle otro simplemente. Aquí nos dice cómo debemos ponernos la pulsera para una medición correcta y listo. Aquí tenemos representado en diferentes colores qué tal va nuestro ritmo cardíaco para saber si ya estamos quemando calorías o todavía no. Tenemos un poquito más de información por aquí y si deslizamos hacia un lado vamos a poder tener el control de la música. Esto es importante decir que no está disponible si lo conectas a un iPhone. Si lo conectas a un Android sí va a estar disponible y la mayor compatibilidad de todas las funciones las vas a tener conectando el equipo a un Huawei. Entonces ahí está, el ejercicio parece que va bastante bien y si quieres terminarlo pulsas el botón y listo, ya te aparece la opción de finalizar. Vamos a tener también aquí el historial de nuestros ejercicios, el historial o por lo menos los datos del día de la frecuencia cardíaca. Aquí puedes ver también un poquito más de información para saber cómo se ha estado comportando. Lo mismo sucede con la saturación de oxígeno. En este caso conecté el equipo a un dispositivo Android porque anteriormente estaba conectado a un iPhone y no me mostraba todas las opciones, por eso te decía. Aquí tenemos también registros de actividad del día, todo lo que has realizado. Tenemos también registros del sueño, donde vas a poder ver un poquito más de detalles de cómo has estado durmiendo. Tenemos también los datos de estrés, que puedes habilitar la medición de forma automática, y tenemos ejercicios de respiración, el control que ya te decía de la música. No puedes almacenar música de forma local, aquí solamente vas a controlar la música de tu celular y listo. Básicamente ya el resto de opciones son las tradicionales que encontramos en todo reloj. Podemos ir aquí a los ajustes y vamos a encontrar, por ejemplo, en los ajustes de pantalla que puedes tener diferente esfera de reloj. También puedes tener alguna función always on si quieres que siempre muestre esta carátula, aunque debes saber que te va a consumir un poquito más de batería. Aunque fíjate cómo con Always On tenemos ya muy bajito el brillo, pero bueno, además debes saber que es diferente la carátula Always On de la carátula normal, entonces la experiencia no está 100% positiva, pero creo que sigue siendo bastante funcional. Vamos entonces a ver que también aquí podemos cambiar un poquito cómo está la distribución de los widgets de la pantalla inicial. Los podemos mover de posición y podemos también seleccionar ajustes de vibración, el modo no molestar. También tenemos ajustes de ejercicio porque sí cuenta con detección automática, aunque te recomiendo que esto lo mantengas desactivado para que no te consuma tanta batería. Puedes también bloquear la pantalla si así lo deseas, y eso es básicamente todo lo que está disponible aquí desde el reloj, pero vamos a ver la aplicación. En este caso no es un equipo Huawei, así que la aplicación la debes instalar desde App Gallery y App Gallery la debes instalar desde fuentes externas, entonces el proceso puede llegar a ser un poquito tardado, pero bueno, aquí tenemos ya las opciones. Por eso te digo que si usas un equipo Huawei es el proceso más fácil. Si usas un equipo Android, un proceso complicado pero con toda la compatibilidad prácticamente, y en iPhone sí está la aplicación en App Store pero pierdes muchas opciones. Bueno, ahora sí, vamos a ver que
aquí puedes configurar qué cosas quieres que monitoree automáticamente y qué cosas no. También vamos a encontrar por aquí el apartado de notificaciones. Ya sabes que el reloj también te avisa cuando estás recibiendo una llamada. Aquí también puedes ver tus alarmas que tienes diferentes, cómo quieres que te diga el clima, y eso prácticamente es todo. Aquí podemos tener ajustes del dispositivo y ya. Lo que me parece bastante extraño es que no nos permita cambiar la carátula para descargarle más. Entonces parece que las que trae por aquí descargadas serán todas las carátulas que tendremos disponibles, a menos que desde un dispositivo Huawei sí nos permita instalar. Vamos entonces a conectarnos ahora a un Huawei. Y a ver, como te das cuenta, ahora sí tenemos las configuraciones de esferas de reloj, pero debe ser un Huawei o tal vez la aplicación no estaba actualizada todavía en el otro dispositivo. Pero como ves, aquí en Huawei funciona perfectamente y tienes muchas más porque algunas son de pago y otras son gratuitas. Entonces el funcionamiento óptimo, como te lo adelantaba, será si tienes un celular con Huawei. Por cierto, desde aquí, desde el apartado de salud, esto sí aparece en cualquier otro equipo, puedes ponerle editar para agregar el control del calendario de ciclo. Vamos a poner por aquí las opciones para que tú veas qué es lo que puedes tener. Simplemente aceptamos. Listo, como te das cuenta, aquí seleccionas fecha de último periodo, duración de periodo y duración de ciclo. Yo voy a poner información así a lo loco, solo para ver qué más te deja. Entonces vamos a ponerle aquí siguiente. Y listo, como te das cuenta, puedes activar aquí notificaciones de inicio del periodo, fin del periodo, inicio de la etapa fértil y fin de la etapa fértil, y así de sencillo. Obviamente aquí puedes ir agregando malestares o síntomas que puedas tener y puedes tener un registro perfectamente bien en el calendario. Entonces me parece una función bastante útil, aunque disponible sin que tengas que comprar la pulsera. Simplemente con que instales la aplicación Salud de Huawei ya tendrías acceso a estas características. Así que bueno, por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.